Amada por muchos, odiada por otros, pero siempre útil, siempre lucrativa y mejorando cada vez más. Esa es la visión que yo personalmente tengo de Meta, la empresa dueña de Facebook. Y hoy vamos a analizar los resultados recientemente publicados por esta empresa que ha vuelto a ser destaque entre las denominadas 7 magníficas, puesto que está creciendo trimestre tras trimestre, generando muchísimo valor tanto para sus usuarios como para sus accionistas. Como siempre, una revisión rápida de qué hace la empresa Meta. Esta compañía sí creo que la conocen tanto grandes como pequeños de una forma u otra, puesto que la usan prácticamente a diario. Meta es una empresa de publicidad dueña de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Y por qué digo que es una empresa de publicidad? Puesto que justamente el 98.8% de sus ingresos vienen justamente de la publicidad en sus plataformas y tan solo el 1.2% viene de la venta de hardware, por ejemplo los lentes MetaQuest o los Ray-Ban Meta. Entonces, esta empresa vive de la publicidad, como claramente las cifras lo indican. Y yo estoy en desacuerdo con lo que mucha gente dice que Facebook y Mark Zuckerberg, el dueño de esta empresa, son villanos que tan solo quieren adueñarse del mundo y controlar lo que pasa, controlar las narrativas mundiales a través de sus plataformas. No, por el contrario, yo creo que estas plataformas, Facebook e Instagram, ofrecen una amplísima libertad para que los usuarios publiquen prácticamente lo que se les viene en gana. Y son el resto de los usuarios los que deciden si ese contenido que uno publica es relevante o no. Me parece que estas plataformas, estas redes sociales son excelentes, puesto que muchas pequeñas empresas, negocios de casa y emprendedores comienzan a ofrecer sus productos justamente a través de Facebook e Instagram, sus productos y servicios, puesto que tienen precios competitivos, no muy caros para las publicidades. Entonces, así es que genera plata Meta, y por eso de ofrecer buenos precios, en especial a pequeños emprendedores, me parece que el valor que genera para la economía en general en casi cualquier parte del mundo es muy pero muy positivo. Y justamente el hecho de que ofrezca un excelente servicio para millones de personas, sean empresas, emprendedores o simplemente gente del común y corriente, es que sus resultados son tan pero tan buenos trimestre a trimestre. Y este trimestre no fue la excepción. Sus resultados fueron excelentes, la verdad. En términos de ingresos, 36.445 millones de dólares en el primer trimestre del 2024 frente a 40.111 millones en el último trimestre del año pasado y 28.645 millones en el primer trimestre del año pasado, lo cual da crecimientos de menos 9.1% y 27.3% respectivamente. Se ve claramente un efecto de temporada ahí con la baja respecto al último trimestre del año pasado, porque a finales de año en general hay más publicidades y la gente está más activa publicando las celebraciones de fin de año, tanto Halloween como el Día de Acción de Gracias, como Navidad y Año Nuevo en las redes sociales, particularmente en Facebook e Instagram. Y por eso Meta en general tiene más ingresos a final de año, puesto que más y más gente está consumiendo sus publicidades en las plataformas en esas épocas. En términos de efectivo neto proveniente de las operaciones, 19.246 millones de dólares en este trimestre que acaba de pasar, 19.404 millones en el último trimestre del año pasado y 13.998 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, lo cual significa crecimientos del menos 0.8% y 37.5% respectivamente. En términos de compra y mantenimiento de propiedades, edificios y equipamientos que la empresa necesita para sus operaciones, 6.400 millones de dólares en este trimestre, 7.665 millones de dólares el trimestre pasado y 6.842 millones en el primer trimestre del año pasado, lo cual son crecimientos del menos 16.5% y menos 6.5% respectivamente, ambos negativos. En este apartado siempre es bueno ver que la empresa necesite menos plata, necesite gastar menos para continuar o expandir sus operaciones, justo como lo hizo Meta en este trimestre. Y finalmente, en lo que más me fijo yo, que es el flujo de caja libre, el free cash flow, 12.846 millones de dólares en este trimestre, 11.739 millones de dólares el trimestre pasado y 7.156 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, lo cual son crecimientos del 9.4% y 79.5% respectivamente. Estos resultados fueron publicados el 24 de abril y a pesar de que fueron muy buenos, son del pasado y el precio de una acción siempre trata de reflejar es el futuro de la empresa, no su pasado. Y el 25 de abril, ¿qué pasó? Esta acción cayó
fuertemente, cayó casi 11% en un solo día porque dieron un guidance de que esencialmente van a tener los mismos ingresos totales ahora para este trimestre en el que nos encontramos actualmente. Además de que anunciaron de que van a seguir invirtiendo pesado en este año y los próximos en su propia inteligencia artificial, y por eso la acción cayó significativamente. No fue por nada más, no es que vayan a perder plata ni nada por el estilo, simple y sencillamente se van a mantener relativamente estables en comparación con el trimestre que acabó de pasar y con el segundo trimestre del año pasado. Nada más. Pero como la gente siempre piensa que hay que crecer con violencia cada trimestre a toda costa, como lo hace Nvidia, y Meta dijo que no lo va a hacer, entonces por eso venden las acciones de esta empresa, de Meta. Pero como yo siempre digo, hay que mantener la mente en el largo plazo, y para eso podemos fijarnos en lo que ha hecho Meta a través de los años. La evolución completa del FCF total es como se ve en pantalla en estos momentos, y es prácticamente una escalera ascendente. Es realmente impresionante lo lucrativa que ha sido esta empresa desde sus comienzos. Tuvieron bajonazos como cualquier otra empresa en el 2020 y en el 2022, pero se recuperaron rápidamente y ahora están mucho mejor, puesto que dejaron de desperdiciar tanta plata en la parte de Reality Labs, que es su parte que está dedicada al metaverso. Aún siguen invirtiendo en eso y en inteligencia artificial. Siempre se debe invertir en el futuro, pero no de forma desmesurada como lo hacían antes. Ahora manejan la calma, la mesura, la compostura, y hacen las inversiones de una manera más controlada y a la vez recompensan a sus inversores, que esto sí es algo verdaderamente maravilloso por parte de esta empresa. Ahora hace nada, el 26 de marzo nada más, pagaron el primer dividendo de su historia y lo seguirán haciendo trimestre a trimestre. 50 centavos por acción, casi nada, que para los extranjeros como nosotros hay que descontar el 30% de allá por los impuestos que hay para los dividendos, es decir, que recibiríamos $0.35 por acción. Y yo lo digo de primera mano porque yo recibí ese dividendo tanto en marzo como ahorita en junio, literalmente la semana pasada nada más, como usted lo puede ver en pantalla en estos momentos. Y para completar, la evolución del FCF por acción es aún mejor, puesto que ellos han venido recomprando sus propias acciones en el mercado. Por eso es que el crecimiento del FCF por acción es mucho mayor que el crecimiento del FCF total, como usted lo puede ver en este gráfico que le estoy mostrando. Y los cumplidos para esta empresa no acaban, porque es que miren lo que ellos mismos dijeron en el reporte trimestral, que es que los ingresos crecieron un 27% en comparación con el primer trimestre del año pasado, mientras que los costos solo aumentaron un 6% también en la comparación anual. ¿Cómo no es bello que una empresa crezca sus ingresos a un ritmo muchísimo más acelerado que sus gastos? Usaron 14.640 millones de la plata que generaron para recomprar sus propias acciones y pagaron dividendos en el orden de 1.640 millones de dólares. Es decir, doble recompensa. ¿Que hubiera sido mejor recomprar sus acciones con eso que pagaron de dividendos también? Sí, pero como yo siempre le digo, no hay absolutamente nada de malo en pagar dividendos. Eso nada más es una muestra más de la solidez financiera de la empresa, mucho más si se hace de buena manera como lo hizo Meta, que es dándole prioridad a la recompra de acciones y no tanto a los dividendos. También reducieron su fuerza de trabajo por un 10%. Qué mal para esa gente, pero es que claramente no eran necesarios para que esta empresa lucre, o si no, ¿de dónde salió esa platiza que hicieron en este trimestre? Pues están invirtiendo pesado en Reality Labs, mucho menos de lo que lo hacían hasta el 2022, pero aún bastante, que Reality Labs es la parte de Meta encargada de hacer del metaverso una realidad, y ya avisaron que eso va a seguir dando pérdidas y que inclusive van a crecer las pérdidas de ese negocio, pero por lo menos no van a ser tan grandes como antiguamente, por lo menos no en términos porcentuales, porque perder no es nada grave. El problema es que se pierda una gran parte, un porcentaje significativo de las ganancias por publicidad en eso del metaverso, lo cual ya no es el caso. Y también ya avisaron que van a seguir invirtiendo toneladas de plata en su propia inteligencia artificial, Meta AI o Llama, para convertirla en una de las mayores de este mundo. Entonces, literalmente, ¿qué más se le puede pedir a una empresa? Realmente, ¿qué más quiere? Que de pronto tienen una deuda muy grande. Para nada. Actualmente Meta tiene 32.307 millones de dólares en efectivo y la deuda de largo plazo es de 18.387 millones. Es decir, la podrían pagar por completo y aún les sobraría un mundial de plata. Y esa posición financiera es extremadamente cómoda. Véasela por donde se la vea. Por ejemplo, en términos de activos totales menos pasivos totales, que a eso se le llama patrimonio líquido, Meta tiene un total de 149.529 millones. Es decir, si les tocara vender la empresa por completo, incluyendo propiedades, computadores y todo lo que ellos tengan, y les tocará pagar a los que les deben, por ejemplo, a los trabajadores, a los bancos y demás, después de todo eso,
aún le sobrarían 149.529 millones de dólares. Eso es extremadamente bueno. Para no alargarme más, esta empresa es magníficamente lucrativa y por lo visto las cosas solo se van a poner mejor de ahora en adelante. Pero como todo en la vida, de eso tan bueno no dan tanto. Y si dan, por lo menos es solo por un tiempo limitado. Meta estuvo en oferta durante la caída generalizada del mercado accionario en la segunda mitad del 2022. Se vendió por un precio verdaderamente ridículo de $90.79 por acción. Y ahora está negociando en alrededor de los $515. Un crecimiento abismal en tan solo 2 años. Pero es que el precio de $90.79 era verdaderamente ridículo. Era un ofertón imperdible. Yo no me pude aprovechar de él por ignorante, pero sí la cogí por alrededor de los $280 y ha sido un negocio fenomenal en mi propio portafolio. No le he añadido más por andar pagando esta casa que por inútil me puse a comprar, pero en otro video hablamos de mis pésimas o excelentísimas decisiones. El hecho es que Meta estuvo en un ofertón durante la segunda mitad del 2022 y durante la mayor parte del 2023, y quienes nos aprovechamos de ese ofertón de alguna manera u otra, ahora estamos recogiendo los frutos de esa excelente inversión. Pero bueno, suficientes halagos, suficientes elogios, suficiente lambonería. Vamos al valuation de esta empresa. ¿Qué uso yo para determinar el precio justo de una empresa? Un modelo simple de DCF con 6 ingredientes. El primero es el FCF por acción inicial, luego la tasa de crecimiento del FCF durante los primeros 5 años, luego la tasa de crecimiento del FCF durante los siguientes 5 años, el múltiplo FCF al final de 10 años, la tasa de descuento y la margen de seguridad para dejar un chance de ganancia aun si las suposiciones se tornan incorrectas. Ellos dan un guidance solo trimestre a trimestre y no para el año completo, así que vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda con la información disponible. Ya generaron 36.455 millones de dólares de ingresos en este trimestre y predicen que van a generar entre 36.500 y 39.000 millones en el trimestre en el que estamos actualmente. El punto medio de ese intervalo es 37.750 millones, así que para mitad de año ellos van a generar aproximadamente un total de 74.205 millones. Multiplicando eso por 2 tendríamos 148.410 millones para todo el año. Pero como la temporada de final de año es generalmente mucho mejor que la temporada de inicio de año para Meta, voy a asumir que van a generar un total de 160.000 millones de dólares en todo este 2024. Asumiendo que mantengan el margen del efectivo neto proveniente de las operaciones, que históricamente es alrededor del 50%, eso daría 80.000 millones de efectivo neto proveniente de las operaciones para este 2024. Y teniendo en cuenta que ellos mismos dicen que van a tener un CAPEX de entre 35.000 y 40.000 millones, cogiendo el punto medio, eso da 37.500 millones de CAPEX para este 2024. 80.000 menos 37.500 son 42.500 millones de dólares de FCF para este 2024. Eso es lo que yo espero pues para este año en las ganancias de Meta. Una leve caída con respecto al año pasado, pero pues eso se debe a que le están metiendo fuerte las inversiones en inteligencia artificial, como toda empresa lo está haciendo en la actualidad, puesto que eso las vuelve más y más eficientes en el futuro y por tanto más y más lucrativas. Ahora bien, Meta ha venido disminuyendo el número total de sus acciones negociadas en bolsa a un ritmo de aproximadamente 0.69% trimestre a trimestre desde el 2020. Asumiendo que eso se mantenga así, al finales del 2024 se tendrían 2.571.26 millones de acciones, lo cual da un FCF por acción de $16.5. De nuevo, muy en línea con los $16.7 que generaron en el 2023. En términos de la tasa de crecimiento, la podemos estimar desde que esta empresa comenzó a ser negociada en bolsa, puesto que su FCF siempre ha sido positivo. Desde que es públicamente negociada, pues su FCF ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta del 51.4%. ¿Qué clase de crecimiento absurdo y ridículo es ese? Y no estoy diciendo que Meta creció cada año 51.4%. No, lo único que estoy diciendo es que si comparamos el FCF inicial en el 2012, que fue de $0.17, 11 años seguidos de un crecimiento anual de 51.4%, daría un FCF por acción justamente de $16.7 en el 2023. Es así que debe ser interpretada esta tasa de crecimiento anual compuesta, que no es la realidad, sino obviamente una aproximación para tratar de entender
cuán grande y ridículamente lucrativo es lo que ha logrado Meta a través de los años. Pero para aproximarnos un poco más de la actualidad, consideremos nada más los últimos 5 años, durante los cuales Meta ha tenido un crecimiento de su FCF de 26% compuesto anual. Basado en eso, creo que tiene perfecto sentido asumir una tasa de crecimiento del 20% anual para los primeros 5 años y de 15% anual para los siguientes 5. Eso porque es natural que una empresa tan grande como Meta no continúe creciendo tan bestialmente como lo hacía en el pasado, justamente porque ya es bastante grande, pero tampoco es que vaya a crecer una casi nada, puesto que aún tienen bastantes formas de crecimiento y monetización, como por ejemplo WhatsApp, que aún no lo ha monetizado. Tal vez lo de Reality Labs comience a dar algo de dinero en vez de solo perder, y también puede ser que logren monetizar la inteligencia artificial a través de sus plataformas, puesto que si alguien lo puede hacer, además de Microsoft con OpenAI, seguramente es Meta a través de sus redes sociales. Ahora bien, en términos del múltiplo, podemos ver aquí en la página de Macrotrends que Meta nunca ha estado a un precio exageradamente caro, como Netflix, Tesla y Nvidia. Meta siempre ha estado por debajo de 40 y cuando ha estado ridículamente barata ha estado entre 10 y 20 en términos del múltiplo FCF. Por tanto, considero razonable asumir que tenga un múltiplo FCF de 22 de aquí a 10 años, un poco por encima del múltiplo general del mercado que tradicionalmente está en 20, pero pues de nuevo Meta merece tener un múltiplo mayor puesto que es una excelentísima empresa. Como tasa de descuento voy a exigir un 15%. Siempre me gusta exigir eso puesto que es 50% por encima de lo que retorna el BOO. Y si se van a comprar acciones individuales, me parece que exigir un 50% por arriba del rendimiento histórico del BOO es algo razonable frente al riesgo que se toma. Finalmente, como margen de seguridad, voy también a exigir tan solo un 15%, puesto que me parece a mí que esta empresa es bastante segura, es muy consistente con sus resultados y que siempre le va bien por ser una excelente empresa de publicidad y de redes sociales, que son dos cosas que todo el mundo, tanto empresas como gente del común, siempre necesitan. Con todas esas suposiciones, el precio justo de Meta es de $500 por acción. Actualmente están alrededor de los $512, $515, un poquito por encima del precio justo calculado, pero pues es entendible teniendo en cuenta que su énfasis es la lucratividad. Ellos mismos lo han dicho desde el año pasado y lo han demostrado porque sus resultados solo han mejorado y mejorado después de un par de trimestres difíciles en el 2022. Difíciles en términos de que la lucratividad, el FCF, pues que es en lo que yo más me fijo, iba en una sola dirección, que es la mala, que era para abajo y para abajo y para abajo sin ninguna esperanza de recuperación. ¿Y por qué pasó esto? Puesto que en el 2022 no había mucha plata para publicidades y sus ingresos bajaron un poco y sus costos crecieron bastante, al igual que las pérdidas por el metaverso, que aún nada ha pasado con eso. Y también perdieron plata puesto que se pusieron a contratar un mundial de empleados que no necesitaban con los auxilios que dieron los gobiernos para auxiliar a las empresas con el COVID. Y los empleados cuestan bastante. También su CAPEX fue el más alto de la historia en los trimestres de ese año, como se puede ver actualmente en pantalla. Y la joya de la corona, ellos tuvieron un gasto grandísimo en el 2022, puesto que en ese año les llegaron varias demandas, varios litigios por el uso y seguridad de los datos que Meta tiene de sus usuarios y también por mandar datos desde Europa hasta los Estados Unidos, que todo eso es una barbaridad de datos. Por eso es que uno nada más piensa, quiero una madrastra buenorra. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir Alejandro? ¿Qué clase de vulgaridad es esa? Eso no está permitido aquí en YouTube. Vaya, lávese esa boca, por Dios santo. No. Por eso es que cada vez restringo más y más mi humor aquí en YouTube. ¿Cómo es que uno no va a tener derecho a uno? Un solo chiste de humor negro en un video de finanzas, por favor. Yo no estoy hablando de vulgaridades ni nada de eso. Ya lo dije en el video de la primer píldora financiera que hice, que es que para mí la santísima madre de todos los carros es la Toyota Land Cruiser Prado. Y por tanto, la madrastra buenorra, ¿quién es? La Toyota Fortuner. Es solo eso. Esos son los nombres que a mí me gusta darle a esos dos carros de la montadora Toyota porque me parece gracioso. Nada más. No estoy siendo vulgar ni nada por el estilo. Pero bueno, como decía, uno nada más piensa en una Toyota Fortuner, la desea con mórbida pasión y Facebook inmediatamente, sin buscar nada, sin decirle nada, comienza a botarle un mundial de publicidades a uno de carros entre los cuales aparecen una que otra Toyota Fortuner. Es realmente impresionante, un poco sospechoso inclusive cómo será que hacen eso. Pero bueno, por tener tantos datos sensibles hay que manejarlos con mucho cuidado y pues Meta tuvo varios pleitos en el 2022 por eso y todo el mundo sabe que los abogados no son para nada baratos, tuvo muchas demandas. Todo se le juntó a Meta en ese año y pues sus ingresos bajaron por eso, porque por ese mundial de demandas
se generó cierta desconfianza hacia la empresa y sus dirigentes como un todo. Por esa desconfianza tuvo menos publicidades. Y menos publicidad significa menos ingresos. Y la reestructuración de la compañía, que despidieron a un mundial de gente que no necesitaban, eso también costó muchísima plata, porque fueron 11.000 personas y los edificios donde estaban, que Meta se tuvo que deshacer de todo eso. Y pues todo el mundo estaba en la mala en el 2022. No había mucha plata por ahí suelta para comprar edificios ni pagar lo que hay que pagarle a los empleados cuando son demitidos. Por eso es que los ingresos totales y el FCF disminuyeron trimestre a trimestre en el 2022. Y por eso fue que la acción bajó tanto, porque la gente estaba proyectando esos gastos y bajos ingresos para siempre, para século a século, cuando ese no era el caso. Las demandas fueron en su mayoría ganadas por Meta o concertadas, es decir, que Meta pagó compensaciones billonarias con B de burro para arreglar esos problemas fuera de la corte y listo. Desde finales del 2022, muchos inversores se dieron cuenta de que eso no era para siempre y la acción de esta empresa se recuperó, puesto que las ganancias retomaron su trayectoria ideal, que es creciente. Después de toda esa cháchara, analicemos por un momento qué pasa con el valuation, con el precio justo de esta empresa si las tasas de crecimiento varían. Como se puede ver en la tabla en pantalla, si Meta continúa incrementando su lucratividad y sus ganancias, en especial a lo que se refiere al FCF por acción, ya sea o ganando muchísima más plata o simple y sencillamente recomprando sus acciones a la Apple, el precio de esta acción podría ser muy superior a los $500, como se puede ver en la última fila y en la última columna de esta tabla. Pero también podemos ver que si Meta desacelera y solo crece un 15 y un 10% durante los siguientes 10 años, estaría bien caribeña en estos momentos, puesto que su precio justo sería inferior a los $350. Entonces, para resumir, el análisis de este video fue centrado en que Meta es una verdadera máquina, una impresora de dinero. Tuvo dificultades en el 2022 por demandas y por la desconfianza de sus usuarios y por tanto de la desconfianza de sus potenciales clientes para sus publicidades frente al manejo que le dan a los datos que ellos reúnen. Pero que todo eso probó ser pasajero y Meta retomó más fuerte que nunca su historial de lucratividad alta y creciente. Vimos también que a pesar de esa subida violenta que tuvo desde el fondo del 2022 de $90.79 hasta los $515 actuales aproximadamente, esa crecida fue sustentada porque Meta volvió a incrementar sus ingresos y sus ganancias y porque dejó de perder plata a lo loco con el metaverso. Y a pesar de esa subida, actualmente apenas está un poquito por encima de su precio justo bajo mis suposiciones. Pues no está demasiado cara, puesto que sus resultados han seguido mejorando a medida que pasa el tiempo. De tal forma que creo yo que aún hay espacio para comprar esta excelentísima empresa por un precio justo. Obviamente hay muchas otras cosas que evaluar de esta empresa, no solamente los cálculos que yo le mostré. Uno de los principales riesgos, por ejemplo, es la limitación que están imponiendo para el uso de los celulares y por tanto de las redes sociales durante la jornada académica en escuelas y colegios, principalmente en Estados Unidos, en Italia, inclusive aquí en la Colombia, en Bogotá. Pero por eso es que yo siempre le digo que yo no soy su asesor financiero, ni mis videos son recomendaciones de compra explícita o de venta directa. Nada de eso, son simplemente mis propios análisis de mis propias inversiones y de cómo manejo yo mi propio dinero. Usted debe hacer sus propias consultas y sus propios cálculos para cada empresa en la cual desee invertir. Pero como siempre le digo, la simplicidad a la hora de invertir es posible. Y si no se quiere entrar con ese mundial de cálculos ni estar con el rabo entre las piernas apretando esfínteres cuando empresas como esta pasan por dificultades como las de Meta en el 2022, lo mejor es invertir en el todopoderoso VOO, dentro del cual está incluida Meta por ser una de las mayores 500 empresas del globo terráqueo. No siendo más, con esto se despide este fiel y humilde servidor Alejandro Hernández Arboleda y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.